Muy buenas, ¿qué tal están? Arrancamos el programa del día de hoy hablando de cofradías y lo vamos a hacer con Juan Antonio Sánchez Galindo, el director del programa Sol y Pasión de esta casa, de 101 Televisión. Y ya estamos aquí, estamos en el Carmen, en Jerez de la Frontera, con Juan Antonio Sánchez Galindo, con nuestro compañero, con el director, el presentador de Sol y Pasión, del espacio cofrade de esta casa de 101 Televisión Cádiz. Bueno, vamos a conocer un poquito ese avance de lo que vamos a ver el próximo viernes, pero bueno, también vamos a hablarle de la cuaresma, una cuaresma que se acerca, será el próximo mes, ya bueno, actos cofrades que han empezado este fin de semana con la procesión del Niño del Carmen, ese Niño Jesús, la primera de las procesiones en Jerez de la Frontera, y también la de una nueva dolorosa, la imagen de bondad y misericordia, salud de los enfermos, esa dolorosa, bueno, pues que viene sustituyendo a otra de Ana Rey, ahora es de Arteaga. Bueno, de todo ello vamos a hablar, de mucho más. Juan Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Adrián? Muy bien, encantado de estar en tu programa, por supuesto, y de ir avanzando. Hemos comenzado el año 2026 con muchísimas fuerzas, con muchísimos actos. Se nota que el año viene joven, viene nuevo y nos trae muchísimas cosas. Bueno, y desde aquí, desde el Carmen, ¿por qué? Porque vamos a ver, vamos a escuchar también unas declaraciones el próximo miércoles en torno a la devoción del Carmen. Un poco extraña si se explica fuera de nuestra frontera, ¿no? De, oye, Jerez, que no es puerto de mar, que no tenemos mar como tal, y que la devoción de la Virgen del Carmen, bueno, pues incluso que supera muchas ciudades costeras, no solo de la provincia, sino también de Andalucía. Sí, venimos al Carmen a conocer, a que nuestra audiencia conozca el nuevo prior de esta casa. Alejandro Peñalta marchó a otro destino, en este caso a Córdoba, y nos ha llegado una persona, un carmelita, Francisco Daza, muy querido en la ciudad. Ha sido superior de toda la península y pues, tiene un gran peso en la orden. Ha llegado a la ciudad hace unos meses, muy poco, y nos va, pues bueno, a recibir para que ustedes también lo conozcan, sepan de su trato, de su disposición con los jerezanos, con las hermandades, por supuesto, y nos abre este museo magnífico del Carmen, que está aquí abierto pues para visitas señaladas, para quedar con ellos. En definitiva, van a conocer quién dirige esta casa carmelitana. Y todo ello a las puertas de una cuaresma, ¿no? 29 de marzo es Domingo de Ramos, la cuaresma que se nos acerca para el próximo mes, esos 40 días previos de preparación, y que vamos a ir de una manera muy intensa. Y ya las primeras procesiones, los primeros pasos han salido en la calle. En este caso han sido dos parihuelas, una de ellas la del Niño Jesús de aquí del Carmen, y la segunda la de salud de los enfermos, esa Virgen dolorosa que viene sustituyendo a la antigua imagen de Ana Rey, de la Hermandad de Bondad y Misericordia del Martes Santo, y esta de Navarro Arteaga, que también procesionó por las calles de Jerez, ¿no? Ya comienza las cofradías a tener ese culto externo, ¿no? Eso es, tuvo la oportunidad en la Hermandad de Bondad, que por tantos avatares está pasando, de que el señor obispo, don José Rico Pavés, fuera esa bendición. El señor obispo, por supuesto, ya en unas condiciones mucho más óptimas de las que todo este verano nos ha tenido, y que muchas personas decían, ¿dónde está el señor obispo? Bueno, pues está mucho mejor. Estas dos procesiones, como tú bien decías, y también tuvimos la oportunidad el sábado de acompañar al pregonero, a Juan Mera, pregonero que es de Vejer, afincado en Cádiz, profesor en Cádiz, donde ejerce, pues la patente de pregonero le fue entregada por parte del Consejo de Jerez para este próximo pregón en la ciudad de Jerez, un pregonero que es muy versátil porque pasa mucho tiempo en Jerez, en Sevilla, en Cádiz, en Vejer, es decir, muy viajero. Así que sí, ha empezado con muchísima fuerza, y recuerdo también que este próximo viernes, Adrián, vamos a tener una cita, una de las grandes, de las importantes, que es la presentación oficial del cartel oficial de la Semana Santa de Jerez, que será, como siempre, el mismo formato de los Jardines de la Atalaya, el próximo viernes a las 8 de la tarde. Todo ello que se desgranó en el programa Trabajadera de Cadena SER, bueno, que estuvisteis preguntando también a Juan Mera, ese pregonero, un poquito por esa puesta en escena, por lo que iba a sonar, por dónde iba a tirar, y que cómo estaba viviendo estos días, y sobre todo desde ese nombramiento, que también hemos tenido ahí muchas polémicas con el tema de los pregoneros, ¿no? Se filtraron nombres, luego se eligió una persona, dimitió, finalmente Juan Mera. Claro, pero hay que decir que Juan Mera no trae la polémica de nada, es decir, aquí se presentaron unas ternas, no fue del agrado, parece, del señor obispo, de la delegación, en fin, de sus asesores. Esas ternas fueron devueltas al Consejo, siguieron pensando, y nombraron a una persona que fue nombrada, que fue publicada ya como pregonero, y que dimitió
a los muy pocos días, también teniendo un fatal desenlace del fallecimiento de su madre en pleno nombramiento, con lo cual pues hay que seguir buscando y llegamos hasta Juan Mera. Juan Mera, que tuvimos la oportunidad de estar con él, pues una persona muy cercana, muy afable, pues nos adelantó que estará la cruz de guía de Cristo Rey de Jerez presidiendo el altar, el Teatro Villamarta, lo que es la platea y demás y todo. Y algo más habrá que no nos dijo. Sí, eso dijo que había muchas más sorpresas. Una más sorpresa, musicalmente las marchas de Germán Álvarez Belvedere lo acompañarán y que por supuesto estamos a disposición de él, de su presentadora y todo ello. Estuvimos echando una mañana magnífica con él, con el Consejo que mañana martes tendrá una de las últimas reuniones definitivas y aclaratorias en cuanto a itinerarios y horarios. Estamos pendientes de las jornadas de Jueves Santo y Sábado Santo cuando se confirme que la Hermandad de Humildad y Paciencia pasa al Sábado Santo, dejando ya la nómina que tenía actualmente tras el cabildo al que fue sometido todos los hermanos. Entonces quedan ahí un par de días, también la Hermandad de la Oración en el Huerto, como siempre está en el centro de Santo Domingo y plena carrera oficial, y también pues están un poco aclarando, hay hermano mayor nuevo, y después también el pasado viernes se llevó a cabo Cabildo General Extraordinario de Elecciones en Santa Marta, teniendo a bien pues que la figura del candidato salió elegida hermano mayor, así es que bueno, todo eso está pendiente. Una Semana Santa que se nos está quedando un poquito descafinada los últimos días. Venimos de 5, 6, 7, 8 hermandades ese martes santo colapsado y luego tenemos un Jueves Santo que se nos va a quedar un poquito más descafinado con esta posible salida de Humildad y Paciencia. Ya los hermanos en Cabildo confirmaron, votaron que querían irse al Sábado Santo. Esto ahora es la Unión de Hermandades y el Obispado que no tiene que confirmar, pero ya perderíamos una, el viernes también con 4, el sábado hay que se termina de potenciar y veremos cómo acaba también la Semana Santa con los numerosísimos estrenos de Resucitado, con esa vuelta de tuerca a la cofradía, con los cambios de titulares, de paso, pues todo. Menos la banda cambian casi todo de la túnica. Pues Adrián, que nos pregunten a los del martes y miércoles santo y estaremos encantados de que salgan hermandades a otros días, que les va a venir muy bien, porque la verdad, los que procesionamos el martes y el miércoles estamos prácticamente colapsados, como tú bien decías, y teniendo la oportunidad de aprovechar el viernes y el sábado, que se ha quedado como muy bonito el día. Bueno, el martes también, incluso Redención, que se quería cambiar, que quería ir para el viernes, ahora parece que no. Bondad y Misericordia también, ese Domingo de Ramos tradicional que siempre ha solicitado y ha pedido. A ver cómo queda todo. Sigue pendiente Juan Manuel Pina, que es su señor hermano mayor, que está un poco también en tránsito de salida, Estamos de salida ya. Y casi entrada, ¿no? Yo no lo sé, él siempre me perjura que tiene a alguien ya previsto para que sea hermano mayor. No, me refiero de entrada por la Unión de Hermandades. Por eso, bueno, pero eso, sabes que Ángel Heredia se ha publicado y se ha dejado caer que él sí tiene claro que va a ser candidato a presidente del Consejo. No sabemos con quién terminará de formar equipo y quién más se pudiera presentar. Pero sí es verdad que bueno, pues Redención también manifiesta deseos de modificaciones, pero no tenemos muy claro todo. Además están con el proyecto de palio, que eso sí lo tienen ellos porque son potentes en ferias, son potentes en zambomba y tienen un colegio detrás que bueno, tiene que servir para que todo eso vaya redundando en que la cofradía crezca. Estas hermandades jóvenes lo que tienen que hacer es crecer. Se pueden equivocar, por supuesto, en itinerarios, en restauraciones, pero lo que tienen es que crecer para que la gente vea que esa hermandad va hacia arriba, se está creando y está probando cosas nuevas. Así que creemos que Juan Mapina va a dar un paso, no sé si al lado, pero está en esa decisión pendiente todavía de unificar el día definitivo. Bueno, estamos desde estos museos, desde el Carmen, porque este próximo miércoles tienen una cita especial con Sol y Pasión, con el programa Cofrade de esta casa de 101 Televisión Cádiz, con Juan Antonio Sánchez Galindo y también con el prior, con el nuevo prior de la Orden Carmelitana. Bueno, pues que van a conocer un poco más todo lo que se hace aquí, porque es verdad que las puertas están abiertas para la mañana, muchas veces entramos, pero es verdad que desconocemos lo que se hace y es un trabajo fundamental no solo en patrimonio, sino también en devoción. Y te voy a comentar también que la Hermandad de la Lanzada va a cambiar su forma de sacar el paso de la Basílica, que es tan complicada, tan peligrosa, ¿verdad? Que si a fondo, que si la rampa, que si no qué. Ya verás, y nos adelanta la Hermandad unas imágenes donde van a ver
que va a sustituir a esa rampa, que parece que va a pasar a mejor vida, y que el paso va a salir de una forma distinta. Pues nos vemos este miércoles, Juan. Muchísimas gracias y bueno, que hemos interrumpido la grabación de Sol y Pasión, que seguimos grabando. Lo que os haga falta y seguiremos cada miércoles por la noche, en torno a eso de las 10:15, 10:30, en Sol y Pasión. Gracias, Adri. Lo he dicho, muchas gracias. Vamos a hablar de más asuntos, abrimos la página cultural y nos vamos hasta Jerez de la Frontera, hasta la librería Luna Nueva. Y una vez más hemos venido hasta esa librería de la Luna Nueva en Jerez de la Frontera para hablar un poquito con Cristóbal y también de esa parte que nos había quedado, ¿verdad? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. La parte de la literatura juvenil, infantil, importantísima, ¿verdad? Para arrancar con esos pequeños lectores y también, bueno, pues para dar continuidad al hobby de los papás y de la mamá, ¿no? Efectivamente, nos habíamos quedado pendientes de hacer una pequeña selección de lecturas para niños, para bebés y para jóvenes. Y aquí estamos para intentar seduciros en nuestras propuestas de nuestra librería. Y yo que te lo agradezco mucho, además, sobre todo porque en estos tiempos de gripe, de resfriado, de catarro, aquí estás, ¿verdad? Sí, hay no es poco. hay que aguantar. Los autónomos tenemos otro marchamo distinto. Claro, totalmente. Pues vamos a comenzar con esa selección, que me has preparado una selección cuidada, me has dicho de bebé, de pequeño, o sea, de infantil, de juvenil. A ver, sorpréndeme. Voy a intentar ir de menor edad a mayor edad. Venga. Voy a escoger los dos primeros. Estos son libros para niños muy pequeños, que son libros-juegos, donde la lectura forma parte ya del adulto. O sea, el adulto es el que estimula a través del lenguaje suyo lo que nos propone en este caso Hervé Tullet, que es no solo es escritor, sino diseñador e ilustrador de propuestas para libros para niños. Muy interesante. El primero es Juego de Sombra, donde hace juegos a partir de imágenes que nos seducen y nos proponen pues intentar definir qué es lo que nos dice o lo que no nos dice. Son juegos de imágenes donde se transparentan los libros, o los libros de ilustraciones, perdón, y este es el juego que nos propone Hervé Tullet. Con este mismo estímulo, digamos, de juego del negro, de la sombra, de lo que se queda, también tiene otro que se llama Juego de Luces, que al contrario, él nos propone a través del color, a través de la forma, otro diferente. Los textos son pequeños, son para introducir, pero ayuda mucho a despejar la imaginación y a despertar la curiosidad en los niños más pequeños. ¿Una edad recomendada para estas lecturas? Estas lecturas normalmente son para 2, 3 años, aunque los adultos también nos divertimos con ellas. Sí. O sea que esta es la excusa perfecta para regalárselo a los más pequeños y así también disfrutar los dos, ¿no? Bueno, tanto los mayores como lo importante es relacionarnos con el libro y con el niño, con nuestro hijo, con nuestro sobrino, con quien nos toque, ¿no? Y es el juego, descubrir qué le proponemos como adultos y descubrir que ellos leen, porque a veces ellos leen otras cosas que a nosotros no y nos sorprende gratamente. Por tanto, estos libros van más allá de la lectura, de las típicas palabras y letras. Sí, aunque tienen un texto breve que nos ayuda, pero nos van más allá de la lectura, propiamente dicho. Bueno, pues sigue sorprendiéndome. A ver qué vamos a poder ver a continuación, cuáles son esas obras, esos títulos que nos recomienda, bueno, y que podemos venir aquí, preguntar directamente por Cristóbal o por esos títulos, o si no, como hacemos nosotros. Oye, ¿qué nos recomiendas para hoy? Y vosotros recomendáis para esa para esa lectura según los diferentes gustos. Bueno, a ver, ¿ha cogido 3? He cogido 3 que son lo que vulgarmente llamamos álbum ilustrado. Vale. Álbum ilustrado es un álbum donde el autor y el ilustrador, o a veces coincide que es el mismo, nos propone una historia que son de contexto más o menos grande o más breve y nos va contando una historia. Entonces estos van desde los que saben leer, o sea, ya con 6 años, 7 años, o los que no saben leer, y el adulto es el que se pone con ellos a leerlo. Pero también desde el punto de vista estético va más allá, es decir, lo pueden leer tanto niños con mayor capacidad, pero porque desde el punto de vista estético y de la historia les gusta, y hasta el adulto, que también hay adultos que les gusta coleccionar este
tipo de libro. El primero que os digo... Si quieres te ayudo, sí, para que vale. estés más cómodo. Mira. Es de Leo Lionni. Leo Lionni es un escritor e ilustrador muy conocido para todo el mundo del álbum ilustrado. Esto en este caso es la de Calandraca, y el cuento se llama Un año entero. Y si os fijáis, es un libro con un formato distinto a lo habitual. Sí, más alargado, ¿no? Sí, más alargado. Tiene bastante texto, pero lo importante también es la relación entre lo que nos dice, lo que nos quiere decir, y las imágenes. Muy sugerente. Es muy bonito trabajar con este tipo de álbumes, porque nos hace estar muy a gusto con los niños leyendo. Nos crea un clima muy interesante, no solo el texto, sino también las imágenes. A ver qué nos propone. Este es Un año entero de Leo Lionni. Y seguimos con cuál. Seguimos con dos. Uno primero, que se llama, el título es muy sencillo, Papilla, por favor, que es la historia de un oso que le gusta leer y está leyendo en la cama, y empiezan a llamarle personajes que están huyendo, le piden papilla, pero están huyendo realmente del lobo. Y son todos los cuentos, se van mezclando todos los cuentos tradicionales, que donde el lobo forma parte de la parte negativa del cuento, ¿no? Entonces él está leyendo un cuento, y de pronto le llaman a la puerta, y la primera que aparece es Ricitos de Oro, que le da papilla. Dice, quédate comiendo papilla, que yo voy a seguir leyendo. Se va para arriba y otra vez le llaman a la puerta y le interrumpe, y es lo más que quiere leer. ¿Y ahora quién viene? Pues viene la Caperucita Roja, que viene porque dice que la abuelita que está por allí, que no le dejan sitio. Papilla, otra vez se va a leer, le vuelven a llamar, ¿y quién le llama? Los Tres Cerditos. Y así sucesivamente. Entonces va mezclando en un solo cuento todos los cuentos donde el lobo forma parte de la tradición, hasta que al final aparece el lobo y él consigue librarse de él, camuflado, para intentar, como la abuelita, comérselo y librarse de él. Y al final, pues, el final lo voy a dejar, pero es todo, al final se van arriba a leer los cuentos. Es una vuelta de tuerca a los cuentos tradicionales, desde un punto de vista muy alegre y muy divertido, y se llama Papilla, por favor. Este es otro estilo de cuento. Me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. El tercero es un tipo de álbum ilustrado donde la imagen o la ilustración cambia, no son personajes, hemos visto, muy definidos en los dos anteriores. Aquí el personaje y la ilustración es mucho más abierta, es decir, no tan definida. La ilustradora en este caso es la que juega con una estética distinta, pero que también es muy interesante, porque en el mundo de la ilustración cada ilustrador o cada autor juega con conceptos estéticos distintos, y eso es lo bueno que tiene, porque no estamos, digamos, igualando siempre los mismos, enseñando a los niños los mismos registros estéticos, sino vamos cambiando. Y eso es muy importante de la educación visual, la educación de ver cosas diferentes, ver estilos diferentes. Esta autora, que es Beatriz Alemagna, escribe este cuento que se llama Berta y yo. Yo es la niña y Berta es una postilla que le ha salido de una caída. Y le pone nombre porque la acompaña durante mucho tiempo, y dice, a ver cuándo se me cae. Y como tarda tiempo que caerse, pues le pone un nombre que se llama Berta. Y el juego es un juego, si os fijáis, el texto también es un texto que acompaña mucho a la ilustración, y donde en muchos aspectos enfatiza el personaje o la historia, dándole color al personaje y dejando todo lo demás en blanco y negro. Como un plano secundario. Un plano secundario, exactamente. Otras veces no, otras veces juega. Pero si os fijáis, las ilustraciones son claras, pero no son tan nítidas o definidas como las otras. Tienen un concepto más cercano, incluso a veces hasta el cómic en algunos aspectos. Utiliza registros de la novela gráfica, y esto es el cuento, un cuento muy bonito y muy divertido sobre la aparición de una costra en la rodilla. Y la edad recomendada, ¿a quién le recomendamos? Estamos hablando de un abanico de 4 a 8 años, que puede ser perfectamente. 4 se lo tiene que leer el padre, la madre o quien corresponda, y si ya tiene 6 años ya lo puede leer, porque los textos son cortos y están muy bien. Un buen tamaño de letras, todo lo demás. las frases son cortitas. Cortita, y juega muy bien. Este es otro tipo de libro ilustrado. Bueno, ¿y ahora con qué nos sorprende? ¿Vamos avanzando de edad o nos quedamos con los pequeñitos? He traído porque han salido durante los 3 últimos años, cuando se liberó los derechos de autor del libro El Principito,
pues ha aparecido El Principito por muchísimas editoriales y con muchísimas distintas versiones. En este caso he escogido uno de ellos que está publicado en la editorial del Vive y que está ilustrado por Antonio Lorente. Es otro concepto, conocemos El Principito con las ilustraciones originales, sí. Y aquí en este caso lo que Antonio Lorente nos propone con el mismo texto es un concepto distinto de personajes y de las ilustraciones clásicas. Sí. Esta era la clásica, la que uno si ve un sombrero o ve un elefante que se lo ha tragado una serpiente, y aquí son las nuevas imágenes, la nueva propuesta que nos hace Antonio Lorente. Y está muy bien editado, la letra es buena, pero esto es un ejemplo claro de un clásico que va desde la infancia hasta la adultez y que se ha reinventado en muchísimas editoriales con muchísimos ilustradores distintos. Este es un ejemplo concreto. Esto en teoría son para 10, 12 años, estaría perfectamente bien. Y por último... Ese que tengo por aquí, El Camino de la Loba. Esta es una novela clásica de aventura, pero con otra capa. Es una historia donde nos explica la prehistoria. O sea, el personaje es un niño desde la prehistoria. Tiene varias secuelas, o sea, hay varias partes. Este es el primero, El Camino de la Loba, y es una historia de aventuras, pero a su vez nos va enseñando cómo se vivía en la antigüedad, en la prehistoria, la relación con la naturaleza, la relación con el medio, la relación en la tribu, la relación con otras tribus, y entonces pues van mezclando no solo la aventura, sino también el interés por conocer cómo éramos nosotros en otra época. Este es un tipo de libro que siempre ha existido, de la naturaleza, hay clásicos de la naturaleza, pero últimamente se han publicado 2 o 3 para donde se mezclan no solo la naturaleza, se mezclan otros aspectos. Y este es un libro muy adecuado a partir de 11 hasta 12, 13 años. Es muy interesante. Y un poco más para los adolescentes, ¿no? Sí, los preadolescentes. Los adolescentes ya van por... Los adolescentes... Ya llevan pidiendo historias de amor, sí, ¿no? Eso lo tocaremos otro día porque es muy amplio el camino de los adolescentes. Ya pensad que con 10, 12 años ya los lectores se van definiendo por gustos, ¿no? Hay lectores que yo le llamo históricos, que les gustan este tipo de libros, hay otros lectores más científicos que les gustan cosas divulgativas, de ciencia, hay lectores de aventura, solamente están los lectores de novela gráfica, están los lectores de novela de amor, que le gusta. Entonces, ya a partir de esa edad se van definiendo, le van gustando. Lo cual no significa que puedan leer de todo, pero ya los gustos se amplían mucho más. Pero eso toca para otra vez. Y los roles también, esos típicos roles de chico, chica, chica, chico, ya bueno, también ya está mucho más diluido todo. Sí, muchas veces somos los adultos los que marcamos más los roles que ellos, lo cual no significa que tengan sus gustos y demás, pero que ya los roles están más indefinidos, ¿no? Yo prefiero hablar de gustos, ¿no? El lector que con un cierto gusto y el lector con otro cierto de gusto, ya está. Y simplemente es eso. Y unos llevan una velocidad lectora mucho mayor, ya se van acercando con la adolescencia incluso a clásicos ya de la literatura universal, pero eso ya es para tocarlo porque es muy amplio y muy interesante y tocarlo en otra ocasión. Así que vendremos. Aquí estaremos, esperemos mejor, con mejor salud. Pero ¿dónde tenemos que venir? Porque claro, habrá muchas personas que digan, oye, mira, pues ese libro o de esa temática yo se lo voy a regalar al pequeño de la casa, pero claro, Luna Nueva, ¿dónde está? Yo no lo conozco. Pues está en la calle Águilas, que está muy cerca de la Plaza Arenal, la Plaza del Banco, donde está la biblioteca municipal. A la espalda estamos nosotros, donde siempre hemos estado. Y si no, el Google Maps que nos lleva y no hay pérdida. No hay pérdida, pero vamos, yo prefiero el pensar más, más que el Google Maps. Pues ya lo saben, al lado de Tornería, al lado de Calle Larga, en la Plaza del Banco, muy cerquita de la Plaza del Arenal, está aquí la Luna Nueva, esta librería que tiene todas las puertas abiertas, no solo a las personas de Jerez, que también, sino a toda la provincia de Cádiz, y es perfecto para venir, echar el paseíto por el centro y llevarse un libro, un título para esta época, que bueno, pues que siempre es bueno leer, siempre es bueno
bueno regalar una lectura y un título y decir, oye, que me he acordado de ti, me he acordado con ese libro. Efectivamente, el libro sigue siendo un objeto de regalo muy interesante, pero también como el libro es el que nos da calma. Es decir, tengo muchos ejemplos de niños que se le han regalado muchos juguetes o se le han regalado bastante y se ponen muy nerviosas, pero con el libro es cuando realmente se calman, se sienten una relajación que les ayuda al día a día. Y eso es lo bueno del libro, porque tienes que parar, tienes que leer, tienes que pensar en ti mismo, respirar y poco a poco y no dejarte llevar. El libro es lo bueno que tiene, que te da otra calma. Pues para buscar esa calma, ya lo saben, la Luna Nueva aquí en Jerez de la Frontera. Cristóbal, muchísimas gracias por atendernos. Siempre. Mejórate y la próxima vez que nos veamos hablamos de literatura juvenil o de lo que sea, pero siempre con un libro de fondo. Yo creo que sí, que es interesante hablar de literatura juvenil. Dar pistas a padres, amigos y a chavales. Magnífico, pues muchas gracias por acogernos y ya mejorarse. Siempre por venir aquí. Gracias. Gracias. Y así nosotros hacemos un alto en el camino, nos vamos a publicidad y seguimos aquí en Soy Cádiz, en 101 Televisión. No se muevan, seguimos. Y regresamos de publicidad, seguimos en 101 Televisión Cádiz, seguimos hablando de más contenidos. Vamos con esa serie documental que estamos viendo en los diferentes programas, donde vamos a profundizar aún más en ese legado de Jerez de la Frontera, de este municipio de nuestra provincia. Y en este caso nos vamos a detener en la etapa andalusí. Vamos a conocer ese pasado árabe que nos llega hasta el día de hoy, hasta estos tiempos, por ejemplo, con ese conjunto monumental del Alcázar. En el siglo V se desmorona el Imperio Romano de Occidente y el Ager Ceretanus se ve sometido a distintas invasiones germánicas hasta que la zona pasa a depender del poder visigodo. En este contexto de inseguridad y de ruptura comercial con la metrópolis, las antiguas cívites romanas se van despoblando hasta su desaparición, mientras que la población se dispersa en torno a grandes explotaciones con funciones agrarias y defensivas, los vicus. En el siglo VIII se produce una batalla dinástica por el reino visigodo entre el rey Don Rodrigo y los hijos de Witiza, el anterior rey. El gobernador bizantino de Ceuta y aliado de los hijos de Witiza, Don Julián, con el apoyo de tropas amazigh, cruza el estrecho para enfrentarse al ejército de Rodrigo. La batalla tiene lugar a orillas del Guadalete en el año 711. En la contienda, el rey Don Rodrigo muere y las tropas mercenarias de los opositores, vencedores de la batalla, recorren sin graves problemas los campos de la Bética. Con la caída del dominio visigodo, los campos jerezanos inician un periodo de 5 siglos en los que vuelven a conectarse con el mundo económico y cultural del Mediterráneo oriental. El resultado de este reencuentro se llamaría Al-Ándalus. En el año 743 se crea la Cora de Sadunia, en la que se incluyen las campiñas jerezanas. El control de esta demarcación queda a cargo del sirio Balí ben Bish, cuyas tropas se dispersan por la comarca dedicándose a la agricultura, el control militar y la recaudación de impuestos para el Emirato de Córdoba. La Cora llega a albergar más de 700 alquerías dispuestas sobre el reparto de tierras de los antiguos latifundios hispano-romanos. Este número nos da una idea de la riqueza agraria y la importancia tributaria de la Cora para el nuevo poder emiral.
Mientras la población hispano-romana se concentraría en las grandes ciudades milenarias de la Cora, Gades, Sadunia y Asta, los nuevos pobladores se localizarían principalmente en estas alquerías, donde cohabitarían con trabajadores y campesinos sometidos en las grandes explotaciones de la aristocracia local. Posiblemente una de estas alquerías fue Xarish, origen del actual Jerez. A finales del siglo IX se producen unas revueltas contra el poder cordobés promovida por la aristocracia astense y asidonense. Los hijos de un importante señor de Xarish, Omar ben Ayub, luchan contra los rebeldes de la Cora y logran someter la revuelta. Como consecuencia de ello, el emir Abalá de Córdoba cede el control de la zona a los hijos de Umar, iniciándose así el momento histórico de creciente influencia de Xarish en la comarca, hasta hacerse con la capitalidad en la Cora en el siglo X. Más allá de la influencia política de las élites xarishíes, su hegemonía en la Cora se basó en la riqueza agraria de sus campos. Campos de cereales, olivares, viñas e higuerales, junto con el pastoreo de ovejas y cabras, constituirán el paisaje de Xarish andalusí. Las crónicas de la época nos transmiten un entorno agrario rico y alegre de verdor, que contrastaría con el entorno. Ahmad al-Razi, en el siglo X, así nos habla de Xarish. Et Xerez Sadunia es nombrada entre todas las ciudades de España, et en ella a todas las bondades de la tierra et de la mar, que si vos yo quisiese contar todas las bondades de ella, et de su término non podría. Et las aguas no se danan como otras, et la su fruta dura mucho, et Xerez es tan buena que le non puede excusar en lo más de España. Abu el-Fida nos dice: Jerez es una hermosa ciudad por fuera y por dentro que forma parte de la Cora de Siduna, localizada cerca del océano, al sur del río de Sevilla. Está rodeada de viñedos, jardines y un pequeño río. Y según Ibn Said, Xarish es una población cargada de ornato, con parterres floridos, amenas reuniones y partidos belicosos, una de las ciudades de Al-Ándalus más graciosas por fuera y por dentro que yo he visitado y con frecuencia paseado. Cuenta con edificaciones y medios de subsistencia copiosos, con gentes principales y con ricos, y en fin, con grandes comodidades. Con estas referencias podemos reconstruir la imagen de un Xarish capital de la Cora, rodeado por el este por un área de huertas y fincas irrigadas gracias a la abundancia de agua, con un extenso alfoz, salteado por numerosas alquerías, marjales y almunias e importantes zocos alimentarios. La relevancia de Jerez en la Cora se refuerza desde principios del siglo X durante el califato. A partir de este momento, Córdoba impone una política de islamización que se concreta en el envío a Xarish de ulema y alfaquíes. Asta ve a lo largo de este siglo su definitiva desaparición como centro urbano y Xarish observa un importante crecimiento demográfico que se mantendrá hasta los convulsos años del siglo XII. Durante el califato y los primeros taifas, en Al-Ándalus se produce una auténtica revolución agraria, impulsado por la demanda de alimentos para una población urbana en crecimiento y por las necesidades recaudatorias del poder califal. Se redactan numerosos tratados de agricultura que aunan los conocimientos de la agricultura hispano-romana con los nuevos cultivos y prácticas traídas de Siria. Entre dichos tratados destaca el Kitab al-Filaha del agrópono sevillano Ibn al-Ahwam, en el que se describe un modelo de agricultura que en gran medida correspondería con el desarrollado en el alfoz xarishí. Así describía al-Himyari el campo de Xarish de principios del siglo XII. Los cereales crecen bien en este territorio y dan excelentes rendimientos. Xarish es una ciudad mediana, está fortificada, sus alrededores son agradables. Está rodeada de numerosos viñedos, olivares e higueras. También se cultiva el trigo en abundancia. Cereales, viñedos, higueras y olivos,
junto con una numerosa cabaña de ovejas y cabras, constituía, según las crónicas, la base de la riqueza agraria de Sarish. A pesar de las prohibiciones coránicas, el cultivo de la vid se mantuvo en la ciudad a lo largo de la historia del Al-Ándalus, permitiendo su continuidad histórica desde el período tartésico. Este viñedo se localizaría en el entorno más cercano de la ciudad amurallada y no se trataría de explotaciones especializadas como las actuales, sino que el viñedo se integraría como una fruta más dentro de la explotación de regadío con huertas. A estos viñedos hortenses se les denominó Carm, de donde procede el nombre de Carmen. La segunda mitad del siglo XI abriría un periodo de enorme inestabilidad, marcado por la debilidad de los reinos andalusíes, las razias infligidas por la caballería de los reinos del norte y la incorporación de Al-Ándalus al ámbito de influencia de los imperios magrebíes. En 1145, tras el debilitamiento del imperio almorávide, el gobernador de Sarish, Abu al-Gamar, se constituye en el rey de la taifa sarishí. Poco duró este reinado, pues un año después al-Gamar se ofrece en vasallaje al emir almohade Abd al-Mumin, justo en el momento en que éste inicia la invasión de la península ibérica. Con la incorporación de Al-Ándalus al imperio almohade, Sarish adquiere una mayor relevancia como centro político, económico y militar del sur de la taifa de Sevilla. La ciudad se militariza, se refuerzan las murallas y se construyen nuevas estructuras defensivas a la vez que se convierte en una plaza importante en el suministro de soldados, caballos e impuestos para el poder almohade. Sin embargo, el hostigamiento de los ejércitos castellano-leonenses a las poblaciones andalusíes se acrecienta. Ya en época de Alfonso VI, tropas leonesas habían alcanzado las tierras sarishíes, arrasando con campos de cultivo y alquerías. El campo, ante tanta violencia, se despobla y solo se mantiene la actividad agraria en el entorno de la ciudad amurallada. Más allá de esta zona, la ganadería, por su movilidad, domina sobre la actividad agraria. Este abandono del campo afecta, de manera más cruda, a las vegas del Guadalete, que ven cómo se abandonan sus huertas, marjales y alquerías, siendo sustituidas por tierras adehesadas para el pastoreo. Esta situación se prolonga durante todo el siglo XII y XIII, cuando la taifa sevillana pasa a manos del rey castellano Fernando III, y Sarish, después de pactos de vasallaje y revueltas, es conquistada por las tropas de Alfonso X después de un largo y duro asedio que acabó con olivares y viñedos. Tras la conquista de la ciudad en 1264, su población fue exiliada y las tierras del Alfoz repartidas entre los caballeros y soldados que tomaron parte en la batalla. Desgraciadamente no se conserva el libro de repartimientos del rústico jerezano, por lo que se desconoce cómo se produjo este reparto de tierras. Sin embargo, es probable que gran parte de la población campesina, los felá, se mantuvieran desposeídos de tierras, al servicio de los nuevos señores. La pervivencia de numerosas toponimias andalusí en los campos de Jerez así lo atestigua: Macharnudo, Guadabajaque, Chipipí, Moravita, Gibalbín, Guadalete, Torrox, así como la transmisión de toponimia de origen romano como Balbaína o Caulina, atestiguan la continuidad de la población campesina en los campos jerezanos tras su incorporación al reino castellano. Los habitantes de las alquerías jerezanas pasaron a constituir la mano de obra de las nuevas explotaciones. La pervivencia de esta población permitió la transmisión de los saberes en el viñedo, las rutas trashumantes de la ganadería, la cría caballar e incluso de la gastronomía o la religiosidad popular. De la expresión árabe felá mengus, con la que se identificaban a estos campesinos, surgió la palabra castellana flamenco. Así, en las expresiones culturales de aquellos campesinos jerezanos andalusíes, podemos rastrear los orígenes de nuestras señas de identidad. Y quién sabe, a lo mejor en el siglo XVI,
Cuando se inicia el comercio de vinos con Inglaterra, los viticultores aún seguían llamando a la ciudad Sarish, y de ahí el nombre de nuestros vinos. Y hablamos de más asuntos en este magazine en Soy Cádiz. Le vamos a hablar ahora, bueno, pues de lo que arrancó en la jornada de ayer domingo, de ese concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Una jornada que estuvo bien, pero que no terminó de explotar como pedían esos aficionados que se congregaron en ese, bueno, pues en ese palacio del carnaval para estos días, bueno, pues que se ha vestido de febrero este mes de enero. Todo ello lo vamos a ir viviendo día tras día. Le vamos a ofrecer esos resúmenes que, por cierto, es gentileza de Onda Cádiz y que nosotros vamos a poder visionar en estos minutos. El resumen íntegro de la primera fase del primer día del concurso de chirigotas, de comparsas y de coros, en definitiva ese COAC 2026 que arrancó en la jornada de ayer domingo. Lo masculino, rozando que de luchar, es el lazo y el pañuelo y superar la enfermedad, es azul el partido maldito que ha desahuciado a 2000 mujeres andaluzas que han sufrido la chapuza de miserables que de su vida se han olvidado. Hoy yo solo vengo a traer una carta de los juzgados. Vaya la tacita, yo te va a hacer. No me dejaste que yo soy caipuro. Yo soy habitante, eso se me nota. Soy de cinco como los amores, como los azules. Y José Joé. De todo, aquí hoy estamos todos, otra vez como niños viviendo en mi mano, sintiendo en este primer día, miles de corazones que explotan del fuego, y el pueblo entusiasmado, gritando enamorado, teatro de mi vida, y cuánto te quiero, y cuánto te quiero, y cuánto te quiero. Entre en el 84, eso será que tu alma se ha quedado deambulando. ¿Qué carajo deambulando? Que coge el arte a pedir un taxi y todavía lo estoy esperando. Si en estos carnavales tú a mí no me ves, búscame, porque yo no me encuentro bien. Tan duro fue su embarazo, dime quién puede dudar y llamar artificial al que tiene entre sus brazos. Si con la mente más perversa lo critican desde fuera, pueden decir lo que quieran, porque ya les sobra mucho con su pequeño a su vera. En nota se la ha ligado, a mí me da miedo tela, a Zulo se la ha traído y cuando la he visto me entra el tembleque. Como le dé por pegarme no salgo vivo, sachao de novia a la falete. No vengo censo, viviendo lo que hay delante. Me quedo como antes.
Hablamos de más asuntos, nos ponemos ahora serios y nos marchamos hasta la capital de nuestra provincia, hasta ese Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, porque allí en la mañana del día de hoy ha tenido lugar ese minuto de silencio por la víctima de Olvera, una mujer que perdía la vida a manos de su pareja, una nueva víctima de la violencia machista. Y así es como ha tenido lugar ese minuto de silencio convocado a las 12 del mediodía en memoria de esta mujer asesinada presuntamente por su pareja en Olvera, así como para expresar también esa repulsa de la institución provincial ante la violencia de género. Desde la Diputación de Cádiz animaron a la ciudadanía a sumarse a este acto que tuvo lugar en esa Plaza de España ante la entrada principal del Palacio Provincial. Fue en torno a las 2 menos 10 de la madrugada cuando la Guardia Civil recibió aviso de la sala de emergencias 112 informando del fallecimiento de una mujer de 58 años de edad en su propio domicilio. En ese instante se personó en el lugar una patrulla de agentes que confirmó los hechos y localizó al cónyuge con quien convivía. Inmediatamente se activó ese protocolo judicial para casos de violencia de género y se trasladaron al lugar la jueza de guardia, el médico forense y el equipo territorial de policía judicial, momento en el que se procedió a la detención de su cónyuge de 60 años de edad como presunto autor de un delito de violencia de género. Y en ese minuto de silencio también tomó la palabra Juancho Ortiz, es el vicepresidente de la Diputación de Cádiz y realizaba estas declaraciones. Bueno, pues muchas gracias por venir y sobre todo también a los compañeros de la corporación, que como ven está representada la corporación prácticamente con todos los portavoces, para manifestar la repulsa y la condena a este asesinato, presunto asesinato por violencia machista, hasta que no lo confirme la subdelegación del Gobierno, pero sobre todo para manifestar nuestra solidaridad y nuestro cariño hacia los hijos de esta víctima, así como también a sus familiares, a sus amigos, así como también a todo el pueblo de Olvera, donde queremos manifestar que desde luego esa repulsa, insisto, y esa condena a la violencia machista en la que todas las administraciones estamos involucrados, y creo que ese es el sentir de esta corporación, y entiendo que ese es el motivo por el que están efectivamente representados todos los portavoces, y es un manifiesto conjunto que desde la Diputación queremos trasladar y queremos transmitir. Le vamos a hablar de más contenido, de más asuntos. Nos vamos hasta HLA, hasta Jerez de la Frontera, esa clínica, bueno, pues que está muy cerquita del recinto ferial, de esa feria del caballo en el Parque González Zontoria. Justo al lado tenemos esa clínica HLA. Vamos a conocer cómo la ciencia, la innovación, la tecnología se da de la mano con la salud. Todo ello, como decimos, en HLA Clínica Serma. Y estamos en el interior de HLA Serma, aquí en Jerez de la Frontera. Estamos con José Manuel Trinidad, que es el gerente de Steambrand. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de muchos asuntos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bueno, antes que nada estamos en HLA Serma, estamos ubicados aquí en Jerez de la Frontera. Efectivamente, es la clínica, sabéis que en Jerez tenemos HLA Puerta del Sur, que es nuestro hospital central, y luego más recientemente empezamos la actividad en HLA Serman también, donde tenemos muchísimas consultas, servicios de radiología, y ahora pues hemos montado una unidad nueva, que sería la unidad de neuromodulación. Hemos llamado Steambrain, porque lo que hacemos es estimular el cerebro. Es esta máquina la que tenemos justo detrás de nosotros, bueno, pues es la que ayuda, la que facilita, la que sirve, bueno, pues como herramienta para tantos y tantos usuarios que vienen hasta aquí, hasta HLA Serman, ¿verdad? Sí, este tratamiento es lo más novedoso que hay de estimulación de la corteza cerebral, y hemos apostado por
por la mejor tecnología, la que consigue mayor profundidad y mayor zona de estimulación del cerebro. Y eso pues lo utilizamos en muchos campos, en muchas patologías. A mí me gusta dividirlo como en 4 patologías. Patología psiquiátrica, esencialmente depresión, ansiedad, que sabemos que es uno de los grandes batallas en nuestra sociedad. Luego, trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático, TDAH, que también hay muchos diagnósticos. Esa sería la pata de psiquiatría. Luego tenemos una pata de adicciones, que tanto dejar de fumar, que es clave en salud, como otro tipo de adicciones a drogas, como cocaína, alcohol, etcétera. Y luego otras 2 patas, la de dolor, que es la que me implica a mí porque soy especialista en dolor y fue por lo que quisimos montar esta unidad, que es la fibromialgia. Sabemos también una patología muy difícil de tratar y con esta tecnología estamos consiguiendo muy buenos resultados, migraña, dolores faciales. Y luego una 4ª pata, que me parece una de las más bonitas que tenemos, que es la de patología neurológica. Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple o rehabilitación después de un ictus cerebral. Entonces, realmente, bueno, tenemos una tecnología a disposición de no solo de Jerez, sino de toda la provincia de Cádiz, que creo que puede cambiar la forma de tratar estas enfermedades. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo sigue ese tratamiento? Lo primero, imagino que será venir aquí, hasta HLA Serma. Oye, que os he escuchado por la tele, que he visto, bueno, pues cómo trabajáis y yo quiero información. ¿El siguiente paso cuál sería? Sí, nosotros, bueno, trabajamos con referidores no solo del Hospital HLA, sino también de todo nuestro entorno, en el que psiquiatras, rehabilitadores, neurólogos que tengan pacientes con esta patología, pues puedan remitírnoslo. Es el primer paso. Luego, la primera visita va a ser con nuestra neuróloga, con la doctora Rocío García Cobos, que es la que va a decidir primero, si tiene indicación o no tiene indicación, que sabemos que los tratamientos, por muy modernos que sean, no son la panacea. O sea, hay que seleccionar muy bien si eres subsidiario o no de recibir el tratamiento, y ahí somos muy honestos. Y después te va a enseñar la zona, te va a explicar cómo funciona. Y ya se te programarían las sesiones en función de la disponibilidad del paciente. Puede ser por la mañana, puede ser por la tarde. Nuestra enfermera Sonia se adapta, porque esto no es venir un día y hacerse un tratamiento. Estos son varias sesiones en el tiempo para conseguir activar el cerebro. Entonces tenemos que programarlo y ya se viene aquí, como veis, pues bueno, es un entorno amigable en el que ya que vamos a dar corrientita al cerebro, pues está en un ambiente que sea cómodo, confortable para el paciente. Y además, bueno, tenemos que resaltar que es una tecnología en la que viene el paciente de forma ambulatoria, sentada aquí en el sillón, se va a hacer el tratamiento durante unos 20 minutos, que la tasa de complicaciones es prácticamente nula. O sea, ha habido una tasa de 0,000 de una crisis de convulsión, que es algo rarísimo, pero los efectos secundarios, como decimos, son prácticamente inexistentes. Por tanto, el paciente viene, se hace el tratamiento y se marcha para su casa. Puede venir conduciendo, no tiene anestesia, de modo que puede seguir con su vida después de los 20 minutos de realizar el tratamiento. Por eso es muy importante que esté cómodo y que sepa que viene algo que no va a ser dañino para él, que es lo primero que tenemos que hacer los médicos, no dañar al paciente. Y así nosotros le ponemos el punto de final a este espacio. Soy Cádiz en 101 Televisión. Nosotros que nos vemos en el programa del día de mañana, como siempre, con más contenido, con más información y, como siempre les digo, sean felices.